Si eres amigo de Donald Trump, te asocias con él o trabajas con él, tarde o temprano vas a ser traicionado. Esto es algo que todos a su alrededor terminan descubriendo. Y en este punto, la última persona que está descubriendo esto justamente es su vicepresidente, J.D. Vance, quien está siendo abandonado en el peor momento por Donald Trump. Ahora, antes de entrar en una publicación en la que Donald Trump se burla descaradamente de J.D. Vance, quiero empezar con alguien que estaba señalando la inhumanidad de Donald Trump y J.D. Vance. Y esa es Jasmine Crockett, quien está enfrentando esta administración ahora mismo. Miren, por favor. I know someone promised that they would make America great. I am telling you that they are doing just the opposite. I am telling you that we are a land of immigrants. It is time to do immigration right. It is time to make sure that we live up to the promise of this country. The idea that someone ran and said that I will get rid of the bad guys, yet we know more than 50% of the people that are currently being detained in custody have no criminal records at all. Zero, nada. So tell me why you are taking those people out of their communities. They are our neighbors, they are our friends, and frankly, they contribute to the fabric of this country. They are what make this country great, not your thuggish ICE agents who literally are spitting on our Constitution, as well as everything that we think patriotism ought to be. So with that, I want you to know, whether you are in Los Angeles, whether you are in Chicago, whether you are in any city in North Carolina, let me be clear. Democrats, specifically on the Oversight Committee, we got your back. I want you to know that this is about doing what's right. This isn't right or left for us. This is right or wrong. And I am telling you right now, this administration is wrong. J.D. Vance, en un intento de moldearse a sí mismo como Donald Trump, ha lanzado la que yo considero una de las diatribas más asquerosas sobre la inmigración que yo he visto. Es más, yo diría que J.D. Vance lanzó una de las peores que ha lanzado dentro de esta administración. Incluso peor aún que Steve Miller, y eso es bastante. Sé que uno de los más racistas dentro de este partido es Donald Trump, pero J.D. Vance es particularmente repulsivo por su esposa, y la familia de Usha constantemente socavando su herencia, y actuando como un idiota casi todo el tiempo, porque eso es exactamente lo que es J.D. Vance. Él piensa que si lanza un poco de sombra a su esposa, que se agarra a Erika Kirk de formas indebidas, pero yo creo que esa es la forma en la que J.D. Vance cree que puede ganarse el movimiento MAGA. Todos sabemos que eso es lo que busca J.D. Vance, eso es lo que él quiere, él no tiene ningún tipo de brújula moral ni nada similar. Él solo quiere el poder, pero malas noticias para J.D. Vance. En las encuestas no le está yendo tan bien, y tenemos que revisarlas antes de llegar a lo que dijo Donald Trump. Las posibilidades de J.D. Vance de ser nominado del GOP en el 2028 se desploman. La probabilidad de que el vicepresidente J.D. Vance se convierta en el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2028 están disminuyendo según las encuestas. Según sondeos del MC Colgin en Associates, la ventaja neta de J.D. Vance sobre el hijo de Donald Trump Jr., es un hipotético concurso entre ellos y otras figuras republicanas. Han disminuido en los últimos meses. Newsweek contactó a un representante de J.D. Vance y Donald Trump Jr. por correo electrónico para comentar sobre la historia fuera de horario laboral normal. ¿Por qué importa? Porque la 22ª enmienda de la Constitución, que se agregó en 1951, establece que el presidente solo puede servir 2 mandatos. Sabemos que Donald Trump no puede servir un tercer mandato ilegal, aunque ni J.D. Vance ni otras figuras del GOP han anunciado su candidatura para la carrera del 2028. J.D. Vance, el actual vicepresidente, ha sido ampliamente señalado como un posible candidato y heredero natural para continuar con la agenda de Trump. Pero su popularidad está cayendo. Esto podría señalar que ha habido una reacción contra la administración Trump. Según las encuestas, en agosto, J.D. Vance tenía una ventaja de 20 puntos sobre Donald Trump Jr., quien estaba en segundo lugar con un 36% de votos frente al 16% de Trump Jr. Esta ventaja en realidad aumentó a 28 puntos en septiembre. Sin embargo, en octubre su ventaja disminuyó. Y aunque Vance todavía disfrutaba de un 38% de los votos, el 20% de Trump Jr. significaba que hace apenas unas semanas
J.D. Vance tenía una ventaja más estrecha de 18 puntos. Ciertamente J.D. Vance está teniendo más dificultades y esto evidentemente no le gusta porque le dificulta más su llegada al poder. Todos sabemos que a J.D. Vance lo único que le preocupa son sus aspiraciones para llegar a la presidencia. Por eso, mientras Donald Trump hablaba del 2028, pareciera que estuviera burlándose de J.D. Vance. Y ¿sabes qué? Sí lo estaba haciendo y lo hizo de nuevo con su última publicación. El autor Jonathan Kark ha sugerido que Donald Trump y Steve Bannon no están hablando en serio sobre que el presidente busca un tercer mandato inconstitucional en la Casa Blanca. En cambio, están impulsando la idea para trolear al posible heredero del presidente, el vicepresidente J.D. Vance. Hace apenas un momento Donald Trump publicó: Trump 2028, sí, en Truth Social otra vez. The Epstein files are coming. Congress passed the law that basically changes everything and forces the Trump administration, the DOJ, to turn over a ton of materials. I'm Ari Melber, lawyer, MS Now anchor. You can always subscribe here for my YouTubes and legal breakdowns. This is part 2 of a breakdown I've been doing about those documents. You can always find part 1 in the description, but part 2, I'm going to go into 2 of the document types they've requested. The internal Justice Department communications, which affects the Trump administration and those in the past, and the circumstances of Epstein's death. There are, according to my count, about 5 categories of these types of documents. And that matters because in the law, they're enumerated. So you could imagine a scenario where the DOJ tries to fight some of them. In the political environment right now, given the huge rebuke that Trump just lost, it is probably a bad idea in politics, let alone law, for them to say, hey, you get nothing. You could imagine a judge going, well, no, the DOJ is supposed to enforce the law, not violate it. Federal law, as of this new law that Trump signed, requires this material. But within it, there can be exceptions. And there are exceptions I think people would all agree upon. For example, something involving, hey, here's the document, but we've redacted the parts about a child or a minor. I don't think that would violate the spirit of the law, although depending on the redaction, sometimes they say, well, if it's pages and pages, are they lying? And for people who are cynical or skeptical, I think there's both out there, this is not the first rodeo. There have been huge clashes between the executive and Congress, including presidents who tried to sneak around and hide over big issues. It was an issue in the Nixon era. He ultimately lost. It was an issue with Reagan and Iran-Contra. It was an issue with the 9/11 Commission where they did get a lot of material, but huge sections of material regarding some foreign dealings, what was believed to be the history of the relationship with the Saudis, stayed redacted. So basically, you can look at this as a fight where there is precedent on the side of Congress getting this info and some precedent on the other side. I think there's some differences, and I'll get into that, but let's go into these categories. Internal DOJ communications is kind of a gold mine for whether there was a cover-up. And you might say, well, it seems like there's a cover-up. I mean, I've noticed on South Park and late night jokes, that's kind of the punchline. Obviously, it looks like a cover-up. But I don't mean it in the general sense that Trump has lied about these issues. He has. Or that Pam Bondi has reversed herself, meaning she either was lying when she said she had the client list, or she was lying when she said she didn't. But you don't need to be an investigative journalist to know that 2 opposite things cannot be true. So one of them was false, and given how much time she had to get her story straight, probably a lie. Not that she was confused, like someone handed her a file that said client list and she just never looked at it and didn't know she was lying. Unlikely, if we were even being fair. So the DOJ communications, though, could show, for example, whether there's material that doesn't prejudice an investigation, but can be released. And if you're thinking, well, why would they ever release stuff that is bad for them? There are a lot of reasons. There's what's called Freedom of Information Act requests. There's what I mentioned in those other history where the government does have to turn something over because otherwise they would be breaking the law and there could be sanctions for that. Or a judge makes them turn it over. Or a judge orders custodians to turn it over, meaning you don't just ask the person who wrote the email, hey, give us all your emails. Sometimes you go to the telecommunications provider or other people in the government. So there's a whole rich amount of detail here. Some of it gets pretty technical and dry about how this works, but if you got in that gold mine, you might see people emailing back and forth with the leadership, the Attorney General or Todd Blanche, the deputy who did this very controversial, misleading interview with Maxwell, Epstein's co-conspirator. You might see other people in DOJ talking about it without them on the chain. Like they did something, let's say, bad, and then other people in DOJ are concerned about it and saying, should we
blow the whistle? Should we tell the watchdog? This seems wrong. Why are we firing the lead prosecutor on this case, Maureen Comey, when she was successful in getting justice for the victims? One of the only prosecutors doing that. And maybe you find out in the emails, and just hypothetical, that there was a reasonable explanation, that it didn't have to do with Epstein. And you might say, oh, as far as the Congress is concerned, okay, we have that. Or you might find something suspicious. That's just for the current Trump era. Then you go back to the prior Biden administration, and there's a big question here that haunts the Democrats who've made such a big deal out of this, even if you think they've gotten to a good result. And a lot of people have said Ro Khanna, who was the lead sponsor on the bill, was joined by Massey, a Republican. They got action. But wouldn't it have been easier to get that action when their party controlled the White House and DOJ? Why not go to Merrick Garland over the 4 years and get those materials? I recently actually asked Congressman Khanna about that, and he said, on the one hand, yes, fair question, fair to look back and say they should have done more with urgency. And two, he said it was a long process, and he went through his defenses of how basically he said that they were looking at getting that. Some of it was slowed down by a judge, etc. Then you go back further to the first Trump term, and those DOJ communications could look back at, say, Alex Acosta, who Trump promoted but was part of the original sweetheart deal that cut out victims, ultimately unlawfully, and helped Epstein and had this sort of very lenient house arrest type thing in Florida. So you could look back at whether there's communications about that. Who knew about that? Was there any meddling? Again, I'm ripping off all these, like rifling off all these questions, but these are things that you would look at in those documents. The next part that would matter for the DOJ under Biden and the next topic is Epstein's death. So that's the final category. If you remember, I've gone through several of these over 2 videos. The fifth and final category is material about Epstein's death. Pero bueno, amigos, llegamos al final del video y antes de irme te quiero dar un consejo como te lo he venido dando durante toda la semana pasada, durante toda esta semana, y lo vas a seguir recibiendo hasta que ya no sea necesario. Mira, Estados Unidos se encuentra en una crisis financiera, una crisis económica, una crisis social incluso. Mira, el problema es que Estados Unidos se encuentra dentro de una recesión económica y a la vez se encuentra dentro de una estanflación. Una estanflación es cuando dentro de la economía está la inflación muy elevada y el desempleo muy elevado. Te explico. Esto no pasa normalmente en una economía. Lo que pasa es que la inflación está alta y el desempleo está bajo o viceversa. A veces la inflación está baja y el desempleo está alto. ¿Por qué? Te lo explico rápido. Cuando la inflación está alta es porque los precios de los productos, ya sean víveres o materiales, están altos. Pero el desempleo está bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho empleo, que hay dinero en el país. Y cuando hay dinero, puedes comprar cosas. Por ende, las cosas pueden costar un poco más. No hay problema. Evidentemente así funciona la vida y viceversa. Cuando el desempleo está alto, o sea, cuando las personas no tienen empleo, no hay dinero en el país, las cosas no suben de precio. Muchas veces incluso bajan de precio, hay ofertas. Eso es el rumbo natural de la economía. Precios altos, mucho dinero. Precios bajos, poco dinero. ¿Ok? Lo que está pasando en Estados Unidos es que los precios están altos, o sea, la inflación está alta, y el desempleo está alto, o sea, no hay dinero en el país. Esta es una crisis grave. Muy difícil que un país caiga en esta crisis porque la economía no es una ciencia exacta, pero por lo general funciona así. Tenemos que recordar que Donald Trump ha logrado que Estados Unidos entre en esta estanflación en menos de un año. Créanme, una estanflación económica no es tan fácil de que suceda, y mucho menos en un país tan capitalista, tan bueno con los números como lo es Estados Unidos. Así que mi consejo va de la mano con esto para que entiendas el por qué lo digo. Si en 10 meses ha pasado esto, ¿qué va a pasar en los 3 años y 1 mes y medio que le queda a Donald Trump como presidente? ¿Te imaginas hasta qué punto puede destruir la economía? Si tú tienes la bendición en este punto de tener un trabajo, de tener una fuente de ingresos, ya sea tu trabajo fijo, ya sea un negocio, no importa. Te quiero dar un pequeño consejo. Obviamente esto va a exentar en ciertos rubros de trabajo, pero más que todo por lo general. Si tienes alguna duda lo puedes poner en los comentarios igual, pero mira, si tú trabajas, digamos que ganas alrededor de $2.000 al mes, tú y tu pareja, digamos, pueden ahorrar por lo general $1.000 y con el resto sobreviven y tienen sus lujos, yo les diría que traten de guardar un poco más, hagan un cálculo de cuánto necesitan para sobrevivir, y por sobrevivir me refiero a comidas necesarias al día por un mes, bebida necesaria obviamente, salud en el caso de que necesiten tratamientos médicos obligatorios, arriendo, hipoteca o lo que sea donde viven para pagar, transporte de ser necesario en caso que tengan vehículo, buses o taxis, lo que usen, y lujos yo diría que lo dejen afuera. Digamos que para sobrevivir mensualmente ustedes necesitan $2.000. Yo les recomendaría que entre ustedes y su pareja, o en el caso de que ustedes sean los únicos proveedores o estén solos, no importa, traten de guardar mes a mes
en el banco y en efectivo una cierta cantidad, lo más que puedan, hasta que logren ahorrar 3, 4, 6 meses de su vida. Si pueden 3, increíble. Si pueden 6, fenomenal. ¿Por qué? Como te lo dije anteriormente, en 10 meses Donald Trump ha logrado una estanflación económica. ¿Quién sabe qué puede pasar en 3 años? Se puede arruinar el país, pueden haber colapsos económicos, pueden haber empresas desapareciendo, quién sabe. Esto quiere decir que tú puedes perder tu trabajo de la noche a la mañana. O puedes pasar de ganar 2.000 a 1.500, a $1.000, trabajar menos. Nunca sabes lo que va a pasar, dependiendo del rubro en el que trabajes, claro. Pero el punto es, si el día de mañana te llegan a despedir y tú tienes 6 meses de dinero ahorrado, ¿qué va a pasar? Vas a poder sobrevivir, tener mente fría y pensar, ok, voy a buscar trabajo. Buscas trabajo desesperadamente, pero tienes dinero para sobrevivir al menos en lo básico por 3, 4, 5, 6 meses. Lo que hayas ahorrado. Créeme que esto te va a dar un equilibrio mental para poder hacer lo que necesitas hacer y buscar un empleo digno de una forma más estable que si no lo hubieras hecho. Porque créeme, no hay nada peor que perder tu fuente de ingresos principal y no tener recursos para poder sobrellevar tu estilo de vida. Y ahora, ¿por qué te digo que tienes que guardar en efectivo y en el banco? Cuando hay crisis económica, las personas lo que hacen es sacar su dinero del banco porque no tienen empleo. Necesitan todo su dinero para poder pagar arriendo, pagar el lift del carro, para poder pagar la comida, para poder pagar todo lo necesario. ¿Qué pasa con esto? Si esto pasa en gran cantidad, como pasó en el 2008, búsquenlo para que lo vean, 2008, 2009, de hecho 2009, que pasó la gran recesión. En este tiempo pasó una crisis económica, una crisis inmobiliaria gigantesca, los bancos colapsaron por lo mismo. Las personas se desesperaron por sacar dinero, los bancos entraron en un estilo de feriado bancario como en Ecuador, de hecho, en el 1999-2000. ¿Y qué pasó? Las personas que tenían efectivo podían resolver sus problemas, pero las personas que no, muchas les tocó hacer préstamos a otras personas por intereses gigantescos, muchas otras no tenían de otra que vender todas sus propiedades a la mitad o menos del precio. ¿A quién se la vendían? A personas que tenían capital físico. Hubieron casas que valían $100.000 que se vendían a 10.000, a 15.000. ¿Por qué? Porque en esos puntos de desesperación más vale un pan que un carro. ¿A qué me refiero? Que cuando hay crisis, las personas empiezan a vender desesperadamente para poder alimentar a sus familias, que es la prioridad. Ahora, si tú me hiciste caso, bueno, no caso, pero tomaste este consejo, puedes salvarte a ti y a los tuyos. Créeme, ahorrar puede ser el método más efectivo. Ahorrar, claro, en el banco y ahorrar en efectivo, porque como te digo, nunca sabes lo que puede pasar. Disculpa que este mensaje se haya alargado tanto, pero créeme que es muy importante que lo tomes en cuenta. Y no te lo digo yo, José Alvarado, como economista o José Alvarado como asesor financiero, no. Te lo digo como José Alvarado, el que estás viendo aquí y que está agradecido porque ya llegaste al final del video. Ahora, sin nada más que decir, te recuerdo que si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.